Un mini PC con la potencia de un Intel i3 1220p que rinda bien en casi todos los aspectos y que además, muy importante, no se caliente demasiado. Hoy traemos al canal la review del mini PC Chuwi Larkbox S, un mini PC que puede con todo. Para localizar este mini PC tendréis que entrar en la tienda de Chuwi. Su precio actualmente está en 299 €. Os dejaré tanto en el comentario fijado como en la descripción código de descuento para tener un descuento adicional al realizar su compra, siempre que os interese tras terminar de ver este vídeo. De ese modo el precio final se quedaría en unos 257 €. Desde Chuwi me comentan que la disponibilidad de este mini PC es algo limitada, ya que no va a haber reposiciones una vez que se acaben las unidades que tienen en existencias, por lo que si os interesase la compra de este mini PC, mi consejo es que os hagáis con uno lo antes posible, ya que pronto dejarán de estar disponibles al gran público. Avisados estáis. En cuanto a las tripitas de este mini PC, tendríamos en primer lugar una CPU i3 1220p. Es un procesador de Intel bastante interesante, de un nivel diferente a los procesadores N100 que últimamente solemos tener en dispositivos de este tipo. Se trata de un procesador de 10 núcleos y 12 hilos a una frecuencia máxima de 4,4 GHz. Así, resumiendo un poco, digamos que tiene un rendimiento muy similar a un procesador i7 8700K, un procesador bastante top ya de hace algunos años, y además con un consumo bastante inferior, tan solo 28 vatios. Esto lo podremos observar tanto en los benchmarks que encontramos en internet como en la prueba que hemos realizado in situ con la aplicación CPU-Z, donde vemos que tiene un rendimiento igual o superior al mencionado i7 8700K. En cuanto a GPU, tendremos una gráfica integrada Intel de 12ª generación, con 64 unidades de ejecución y con una frecuencia máxima de 1,1 GHz. En cuanto a memoria RAM, tendremos 16 GB de DDR4 a 3200 MHz, ampliables hasta 64 GB, y una unidad interna SSD M2 PCI Express de 512 GB, ampliables a 1 TB. Ojito, dispondremos de la posibilidad de conexión de hasta 3 monitores, 2 por HDMI y 1 por USB-C. Todo esto con un sistema operativo Windows 11 Pro en una envolvente de 118 x 118 x 41,3 milímetros y con un peso de 480 gramos. Si sacamos todo lo que tiene la caja, veremos que lo que tenemos es, en primer lugar, como viene siendo habitual, la placa de montaje BESA para poder colocarlo detrás de un monitor, simplificando bastante el espacio que ocupa este mini PC. Lo segundo que tendremos es documentación variada acerca de la garantía del producto, certificado de inspección y un manual de instrucciones en formato mapa del tesoro, del cual solo nos interesará un cuadrante, donde aparecen las instrucciones en castellano. En estas instrucciones se mencionan las características básicas y el funcionamiento básico de este mini PC. También tendremos la fuente de alimentación multitensión con una potencia máxima de 90 vatios. Entrando en materia, con lo que sería el mini PC, vemos que la parte superior de la carcasa tiene una decoración cuando menos curiosa. Mirando el frontal tendremos un conector jack de 3,5 para la conexión de unos auriculares o altavoces externos, 2 conexiones USB-C, 2 puertos USB 3.0 y el botón de encendido. Por los laterales tendremos las entradas de aire exterior, de modo que tendremos la salida de aire caliente por detrás. Así conseguiremos, o se supone que conseguimos, que este dispositivo esté convenientemente refrigerado. Continuando por la parte trasera tendremos el conector para la alimentación, 2 puertos HDMI, un puerto RJ45 y 2 puertos USB 2.0. Por último, como es lógico, por la parte inferior tendremos los 2 orificios roscados para el montaje del soporte BESA que hemos visto anteriormente. Si quitamos con cuidado las patas de goma protectoras y desatornillamos los primeros 4 tornillos, accederemos a la parte interior del mini PC, donde tras quitar otros 4 tornillos, veremos ahora sí las tripas de este mini ordenador. Aquí tendremos perfectamente accesibles tanto los slots para la RAM como para la memoria interna, por si necesitamos modificar o ampliar alguna de las dos memorias. Una vez cerramos el mini PC, vamos a conectar todos los elementos: salida HDMI, alimentación y por supuesto un ratón y un teclado para poder trabajar con este dispositivo. Al realizar el primer arranque tendremos que, como siempre, configurar Windows 11. Tras el obligado paso de configuración, accederemos por fin al Windows 11 Pro que viene con este mini PC. Estamos ante un dispositivo muy polivalente al que se le puede dar un uso doméstico y me atrevería a decir semi-profesional, ya que, como hemos comentado al principio, este mini PC tiene una CPU bastante potente. Podremos hacer el uso doméstico básico, navegar por internet o usar aplicaciones ofimáticas, pero es que además disponemos de potencia extra por si también lo necesitamos para, por ejemplo, edición de vídeo. En este caso probamos a utilizar DaVinci Resolve. Podemos editar y renderizar un vídeo sin ningún tipo de problema.
Una vez hemos visto el uso básico y qué nos puede ofrecer, vamos a ver qué tal desempeña para jugar a videojuegos, que en esencia es el contenido principal de este canal. Como suele ser habitual con estos dispositivos, los juegos con aspecto retro se pueden ejecutar sin ningún tipo de problema. Por otro lado, ejecutamos una batería de juegos AAA que tienen algunos años, yendo desde Skyrim, pasando por Warhammer 40.000 y llegando a Tomb Raider o Doom. Todos estos juegos se pueden jugar sin ningún tipo de problema. Evidentemente con este mini PC no podremos jugar a juegos de muy reciente salida, ya que aunque tenga un procesador bastante potente, la gráfica integrada que tiene es la que es y tiene una potencia limitada, con lo que el abanico de juegos que podemos jugar es algo limitado. En todo caso, los juegos que hemos probado funcionan bastante bien. Ahora toca la parte de emulación, y es que este Larkbox S es una auténtica bestia todoterreno. Podemos emular todo lo retro clásico, desde Nintendo 64 y PlayStation hacia atrás. Todas las plataformas que abarcamos, 8, 16 bits, arcades y Neo Geo, van perfectamente. Pero es que además toda la batería de consolas o plataformas que quedan por encima de lo clásico también se emulan sin ningún tipo de problema. Probamos Dreamcast, Naomi Atomic Wave, PSP, PlayStation 2, GameCube y Wii, Saturn, todo funciona sin problemas. Y para lo último dejamos las tres grandes: Wii U, PlayStation 3 y Nintendo Switch. Empezamos con Wii U. Vemos cómo se ejecuta sin ningún tipo de problema. Tanto Mario Tennis como Mario Kart 8 se pueden jugar de manera perfectamente fluida. Por lo tanto, Wii U es una consola emulable en este mini PC. En segundo lugar, probamos PlayStation 3 con títulos que van desde Afterburner Climax, pasando por Dead Nation y terminando con Gran Turismo HD Concept. Todos estos títulos funcionan perfectamente, por lo que tendremos también a PlayStation 3 como una consola emulable en este mini PC Larkbox S. Y por último probamos Legend of Zelda Breath of the Wild para Switch, que sí, que Yuzu ya no se distribuye, pero aún conservo una instalación en Retrobat. Aunque no va súper fluido, podemos decir que funciona bastante bien. Conclusión, también Nintendo Switch será emulable, aunque será cuestión de probar los títulos para ver qué tal funcionan. Conclusiones, pues el funcionamiento de este mini PC me ha sorprendido bastante, no esperaba que funcionase tan bien la emulación, sobre todo con las consolas más grandes. En cuanto a calentamiento, pues el 90% del tiempo que ha estado funcionando ha estado con el ventilador prácticamente apagado o en reposo. De hecho, tenía sospechas de que no tuviese ventilador. Y solamente ha arrancado cuando he jugado a juegos potentes o he emulado las consolas más bestias. Pero en todo caso, nunca se ha convertido en un mini horno como el caso de otros mini PCs. Un mini PC, este Larkbox S, bastante polivalente y que no se tiene por qué limitar solamente al uso doméstico básico, ya que gracias a este procesador Intel le podemos sacar más jugo para otro tipo de aplicaciones más específicas, como podrían ser edición de foto o edición de vídeo. En cuanto al precio, con el descuento se queda en un precio bastante atractivo, un poco por encima de los N100 pero inferior a otros mini PC que hay en el mercado, y dando un rendimiento bastante aceptable. Hablando de otros mini PCs, te dejo una lista de reproducción donde probamos precisamente algunos de estos cacharrillos para que puedas comparar y ver los resultados. Seguro que alguno te sorprende. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotovers!